Buenas. A ver si se acaba ya este mes de julio. Madre mía, cualquiera que haga una cronología, cualquiera que se siente y haga una lista de todas las cosas que han pasado este mes en el mundo de los videojuegos, seguramente acabe tirándose por una ventana o algo por el estilo, porque es que ha sido un no parar entre una cosa y otra. Y yo pensaba que iba a ser un mes aburrido, de hecho por eso pensaba que era una de las mejores fechas para hacer la mudanza que he hecho, pero bueno, se ve que no, o igual yo soy el responsable por haberme cambiado de sitio. Vamos a comentar diferentes temas hoy. Venga, vamos a tratar un par de puntos interesantes sobre Xbox y PlayStation, más allá de alguna que otra noticia sobre videojuegos. Y por cierto, hablando de videojuegos, GTA 6 lo podéis conseguir mucho más barato a través del enlace de la descripción a Eneba, ya que es un videojuego que van a vender plenamente digital, por lo menos intenta ahorrarte un pico. Lo puedes encontrar en PlayStation por unos 67 pavos y luego en Xbox pues un poco más, en este caso pues por unos 70, cuando el videojuego en realidad tiene de precio oficial en ambas plataformas 80 pavos, pero además con el código que os estoy dejando en pantalla, más barato todavía. Con este código tenéis un 10% de descuento, lo ponéis en la cesta antes de finalizar la compra y bueno, pues más que os ahorráis, el código ya os lo darán cuando llegue el lanzamiento del videojuego, aunque mucha atención a esto. Pues sobre GTA 6 tenemos una pequeña polémica que nos ha comentado la misma compañía desarrolladora. Rockstar apunta a que si te vas a comprar este videojuego en formato digital, aunque bueno, no es que estén dando demasiadas opciones en ese sentido, el título para PlayStation 5 va a tener un bloqueo regional. Esto pues para los más habituales seguramente no sea sorpresa, pero bueno, está bien que lo aclaren porque no sucede con todos los videojuegos, pero sí que hay títulos, como por ejemplo es el caso de este, que solamente te van a servir en una región concreta, es decir, cuidado con dónde tienes asignada la plataforma, porque si lo compras en otro lugar diferente el videojuego puede que no te sirva cuando vuelvas a casa, no sé, cosas por el estilo se han visto, y la cuestión es que eso con PlayStation confirma que va a ser así en este caso. Habrá pues región europea, habrá región Estados Unidos y luego ciertas regiones ya sabéis que van como por países, ok. De hecho, si compráis en el enlace de la descripción GTA 6 para PlayStation os aparece sobre todo para Europa. Luego también creo que tenéis algún código para Estados Unidos. Pues así va la cosa. Sin embargo, en Xbox dicen que eso no va a ser así, que no habrá bloqueos regionales. Aunque de hecho hay tarjetas claves denominadas por regiones, aunque supongo que lo hacen un poco para cubrirse las espaldas. Pero bueno, en resumidas cuentas que ahí no habría problema. ¿Esto por qué sucede? Pues se trata de normativas de cada compañía. PlayStation con eso es muy restrictiva y es como que tiene asignado para cada país un precio, unas determinadas cosas, y ya sabéis que ahora están entrando en el tema de los precios regionales de una manera más estricta todavía si cabe. Y claro, pues no quiere que la gente haga trampas ni haga cosas un poco de ese estilo. Pone bastante cerco en ese sentido desde hace años y bueno, esto para algunos puede ser molesto, otros seguramente ni se enteren de que esto acaba de suceder. Pero vamos, que no podréis aprovechar cierto tipo de ofertas que hay en otros países, porque si no puede que el videojuego no te sirva o que te inhabilite la cuenta. Bueno, ahora vamos a ir con Xbox, porque ayer pasaron cosas. Ayer se cayó la red y hubo problemas para el acceso a videojuegos, el acceso a las cuentas, el acceso a la tienda. Fue un follón de 3 pares de narices, parecido a lo que hubo con PlayStation también hace un par de días. Y bueno, pues los problemas ya se han solucionado, la compañía ha salido a emitir un comunicado diciendo que lo pueden hacer mejor y que por supuesto van a ponerse manos a la obra para que esto no vuelva a suceder y para que haya pues ciertos planes de contingencia cuando estos problemas puedan llegar a suceder, para que el usuario no se acabe comiendo pues todo lo que pudo suceder durante las últimas horas. Que los problemas fueron variados, depende incluso de las regiones, depende incluso de los videojuegos, había como ciertos títulos a los que no podías acceder, pero luego pues un gran catálogo sí estaba accesible. Yo por ejemplo pude acceder a básicamente todo lo que me dio la gana, hice la prueba y no me puso acceso restringido a ningún videojuego. De hecho, digo más, este error fue bastante peculiar porque incluso dio la posibilidad de jugar a juegos descatalogados de Xbox, incluso aunque no los tuvieras comprados. Había gente ayer jugándose al juego de King Kong de la Xbox 360, había pues gente, yo que sé, bajándose títulos que ya a día de hoy pues no se pueden descargar, y la verdad se exponía posiblemente a una sanción. Generalmente no se suele hacer, pero eso puede hacer que te banen la videoconsola, así que mucho cuidado cuando suceden ese tipo de cosas. No creo que lo hagan porque mucha gente por despista a lo mejor se lo bajó o cualquier cosa, y bueno,
La cuestión fue esa, que fue un error bastante peculiar, fue un error bastante en ese sentido raro, como que daba acceso a ciertos videojuegos, a otros que tenías no, pero bueno, en general incluso las suscripciones y todo eso seguían funcionando. Pero sobre esto me gustaría comentar un punto muy específico y es la reacción de la gente. Ya sabéis que ahora estamos en plena guerra, formato digital, formato físico, tras la decisión de PlayStation, y ahora es como que se le ha cogido un odio visceral al formato digital, y de hecho pues en redes sociales he visto a mucho creador de contenido y también a muchos periodistas diciendo que una era solo digital es problemática porque pueden suceder este tipo de cosas y te quedas sin jugar a toda tu biblioteca de juegos, cuando en realidad todos y cada uno de ellos, si no fueran tan cuñados, sabrían que esto no es así. Digo lo mismo que dije con PlayStation, hay opciones de jugar a tu catálogo digital sin tener que estar conectado a internet, ni que estos problemas te afecten. En PlayStation ya expliqué cuál era el proceso, en Xbox es ponerlo como plataforma principal y ya está, no tener cuenta compartida, y a malas si tenéis problemas le dais al botón de la Xbox, le des el botón principal de la videoconsola, lo dejáis pulsado durante unos 12 segundos, se borra la caché y ya pues las licencias vuelven a estar un poco fuera de línea, así que con eso no debería de tener problema. Pero lo dicho, se ve que mucha gente o es muy ignorante o sencillamente mentirosos. Y yo estoy en favor de la lucha por el formato físico, lo sabéis perfectamente. Yo he levantado la voz en ese asunto, pero la cuestión es que la gente miente un montón contra el formato digital. Y no, esto no es una guerra contra el digital. Esto es una guerra contra que te quiten el físico. Y no puede ser que cada vez que aparezcan este tipo de situaciones, de repente, pues la gente ya empiece a aprovechar para atizar. Porque si por eso nos ponemos en el formato físico, a ti se te raya el disco y te quedas sin videojuego. En formato digital te lo descargas veces infinitas. Claro, dependes de tenerlo descargado, pero al final cada uno tiene sus ventajas y desventajas, es lo que toca. Bienvenidos, bienvenidos, se trata de opciones. Pero bueno, esto como siempre yo creo que es una batalla perdida. Y sobre esto, por supuesto, me gustaría que me dejaseis todas vuestras opiniones. Por suerte, la última vez que sucedió algo así, Xbox acabó reaccionando y quitó el famoso DRM, y muchos de sus videojuegos, por no decir la inmensa mayoría, se pueden jugar sin ninguna clase de conexión a internet. Pero bueno, veremos a ver si en el futuro solventan estos problemas, porque es increíble que estemos en 2026 y esto siga sucediendo prácticamente de manera anual. Pero en fin, dicho esto, seguimos con Xbox porque resulta que durante el día de ayer también tuvimos una noticia bastante interesante y bastante positiva relacionada con Ubisoft. Y es que ya sabéis que hace poco pues agregaron un montón de videojuegos de Ubisoft para la aplicación de Xbox en PC, pero claro, era algo bastante desangelado porque al fin y al cabo no tenía sistema Play Anywhere, era como que te tenías que volver a comprar el videojuego completo, y eso ayer lo mejoraron un poco. Porque primero agregaron las versiones completas de muchos de estos títulos, pero segundo, si tú tienes comprado un juego de Ubisoft en videoconsola, al menos alguno de sus principales títulos recientes, poco a poco añadirán más. Esos títulos también los podrás jugar a través de PC, con tu partida y absolutamente todo. No es estrictamente un Play Anywhere porque al fin y al cabo necesitas lanzar el Ubisoft Connect. Estamos hablando de su propia aplicación, de su propia lanzadera. Con eso pues ahí sí te encontrarás que tu videojuego, si lo tienes asociado a tu cuenta de Ubisoft, estará disponible sin ninguna clase de costo adicional. Es como si te regalasen básicamente la versión de PC. Y bueno, como la partida suele ser cruzada en estos videojuegos, pues al fin y al cabo podrías seguir manteniendo todo tu progreso. Obviamente no habría logros ni nada por el estilo, pero bueno, aún y así, si se trata de tener tus videojuegos salvaguardados aparte de la videoconsola en más sitios, pues es como un Play Anywhere más raro, pero que aún y así la función es bastante parecida. Ubisoft en esto, la verdad que se ha aportado bastante, la verdad que ha ofrecido una ventaja muy interesante, y a ver si a futuro acaban adaptándolo de mejor manera. Bien, y ahora viene la parte del vídeo en la que seguramente tengo que ser bastante hiriente, porque mirad, ha pasado lo siguiente. Se ha convocado una huelga contra PlayStation, una huelga que consiste básicamente en que durante el próximo mes de agosto, en los días comprendidos entre el 23 y el 30, la última semana del mes básicamente, se invita a la gente a que no se conecte a PlayStation, que no inicie sesión, que no utilice las suscripciones, que no compre videojuegos, etc.
Esto es una protesta sobre todo por el tema del formato físico, también tiene que ver con el cierre de los estudios. Vamos, se esgrimen una serie de movimientos que ha hecho PlayStation este año que no ha gustado nada. Como tal, yo respeto, por supuesto, a la gente que quiera manifestarse por aquello contra lo que quiere luchar, por aquello por lo cual quiere luchar y todo ese tipo de cosas. Que quede constancia de eso y que no me estoy aquí, lo que voy a comentar no es intentando herir el orgullo de nadie, simplemente muestro mi opinión hacia esta propuesta. Mirad, esta propuesta me parece una basura, me parece una porquería, me parece ridícula. Más que nada porque ¿qué se lanza durante esas fechas? Sí, se lanza la colección de Metal Gear y algún que otro videojuego que me voy a comprar yo solo. Sabéis, al juego de Star Wars de estrategia, pues yo la verdad que le tengo muchas ganas, pero es que honestamente el tipo de público que está haciendo esta manifestación no es el público objetivo de ese videojuego. Y así alguno que otro más. Claro, han puesto estas fechas en una etapa del año en la que ni sale un videojuego propio de PlayStation, ni sale, digamos, el gran bombazo. ¿Por qué no se han puesto estas fechas, por ejemplo, cuando se lanza Wolverine? O cuando se lanza GTA, o digamos esta próxima semana que sale el juego de Marvel, en el que ha colaborado y se ha asociado PlayStation. ¿Por qué no se hace durante esas fechas? Porque parece que las fechas están puestas de una manera como para ser muy poco lesivas. No sé, es que a mí esta manifestación me parece ir a la guerra con una escopeta de algodones, básicamente. Y es que si alguien le quiere hacer daño a PlayStation, si alguien realmente quiere manifestarse y que PlayStation lo note en la cartera, con una semana pues eso no sirve de nada, porque básicamente es irte de vacaciones unos días y luego volver a tu trabajo y ser tan productivo como siempre. A PlayStation obviamente esto no le va a afectar, a PlayStation esto no le va a llamar la atención. Hay mucha gente que se pasa semanas sin entrar a la videoconsola, entre los cuales por cierto yo me incluyo, no es que juegue mucho a PlayStation. Si vosotros queréis realmente manifestaros y queréis que Sony lo note, esto no tiene que ser cosa de una semana, con perdón. El año tiene más de 350 días y una semana no significa absolutamente nada. Mirad, si queréis manifestaros, por ejemplo, no compréis más videojuegos en PlayStation hasta que no cambien de opinión. Salvo yo entiendo, yo por ejemplo... Esta compañía ya sabes que no me simpatiza demasiado y aparte de los exclusivos no me compro casi nada. Tiene que ser un videojuego que me guste mucho para pasar también por caja en PlayStation. Pero la realidad es que mucha gente no está dispuesta a eso. Mucha gente no le digas tú que se compre el próximo Resident Evil en Nintendo Switch. Mucha gente no le digas tú que se compre el Fable en Xbox, aunque sea un juego propio. La gente se lo va a comprar en la Play. Y ya está. Y a mí... Con perdón, este tipo de movimientos me parece de cara a la galería. Me parece como, quiero manifestarme porque realmente estoy cabreado, no me gusta lo que ha hecho PlayStation, pero no quiero abandonarla. No sé, es como una extraña relación tóxica de estas de las que no te puedes deshacer, que sabes que te están haciendo daño, que sabes que te están fastidiando y que todavía te van a fastidiar más si cabe, pero ni así no te quieres separar. Pues lo siento, tío. Repito, respeto el derecho a la manifestación y todo este tipo de cosas, pelea por lo que quieres, pero hazlo bien, esto no. Por cierto, hablando de uno de esos videojuegos de PlayStation, concretamente el Marvel Tocón, echemos un vistazo a lo que nos ha dicho la prensa del videojuego porque algunos ya han tenido acceso a probar este título, a sacar unas cuantas conclusiones y desde luego son bastante positivas. Aunque bueno, el estudio de desarrollo que hay detrás de este videojuego de peleas basado en el universo Marvel suele ser siempre bastante más que eficaz. Es uno de los mejores estudios para hacer juegos de peleas y sobre todo cuando se trata de esta estética animada y demás. Que por cierto, uno de los primeros puntos positivos que le ponen es que la estética animada es súper fluida, que va bastante bien, que el videojuego se siente básicamente como si estuvieras viendo un cómic en movimiento y eso la verdad que se agradece bastante. Pero dejando a un lado eso, que es el aspecto visual y el cual ya podíamos más o menos apreciar, se destaca mucho mediante los medios de comunicación, las pruebas que han hecho, sobre todo el manejo. Dicen que en realidad es sencillo, que es un videojuego que más o menos dominando 4 cosas puedes más o menos apañarte, pero que luego en realidad sí que tiene profundidad de movimientos para los que son más expertos, sobre todo para los que hacen competición y ese tipo de cosas. Bueno, yo lo quiero ver, yo eso lo quiero comprobar, pero generalmente esta gente pues sí se ha manejado muy bien en ese sentido. Luego también nos comentan que el modo historia, aunque es una cosa
bastante simple, está bien detallado, es decir, cada personaje tiene sus propias animaciones, tiene su propio desarrollo de historia, su propio desenlace y bueno, digamos que se lo han trabajado y no han puesto el típico modo arcade básicamente para saltarse el paso y que luego sea todo centrado en el online. Luego, sí que es cierto que algunos echarán en falta posiblemente una mayor variedad de personajes de lanzamiento. Y es que el videojuego tendrá el problema de casi todos los títulos de lucha, que luego tendrás que comprar pases de batalla para nuevos personajes y todo eso. Que el plantel como tal no está mal, pero sí que acabarás echando en falta algún que otro personaje adicional. Por lo demás, alguna que otra cosa de accesibilidad que se puede echar en falta, pero en general ha gustado mucho. Por cierto, relacionado también con PlayStation, o al menos por ahora es un juego exclusivo dentro del mundo de las consolas, hablemos brevemente de Nioh 3, un título que se lanzó a principios de este año, durante el mes de febrero o marzo si no recuerdo mal, y que ahora va a recibir su primera expansión, de unas cuantas que van a venir a posteriori. La cuestión es que esta expansión estará disponible durante el próximo 19 de agosto. Fijaros que ni siquiera para eso cubre la manifestación, llega justo después, pero bueno, dejando a un lado ese punto y dejando a un lado la broma, esta expansión nos va a traer una nueva zona, también nos traerá nuevos enfrentamientos y nuevos desafíos que parece que van a ser superiores a los del videojuego base, que quizá pues no es el título más difícil de la franquicia, pero no deja de ser un título bastante desafiante, aunque sí es la mejor puerta de acceso, o al menos el más accesible en líneas generales. Pero en fin, dicho esto, os recalco que el videojuego lo tenéis en formato físico, muy rebajado en la mayoría de tiendas si así lo estáis buscando. No lo perdéis de vista si os interesa. Para cerrar vídeo os comento que durante el día de hoy se lanza Halo. Recuerden ustedes que este título estará disponible para Xbox Series, para PlayStation 5 y también para PC. Hay ediciones físicas en el mundo de las consolas, sí se podrán jugar en el momento que os lleguen sin ninguna clase de problema. Al menos que yo sepa, ¿vale? Creo que no hay ninguna restricción en ese sentido. Luego, eso sí, si lo compréis en digital tenéis que esperar un poco. Aquí en horario peninsular español, por ejemplo, será sobre las 5 de la tarde, en Canarias a las 4 y luego pues echad que sobre las 9 en horario Ciudad de México, 9 de la mañana me refiero. Y bueno, pues básicamente eso, que lo disfrutéis mucho. Ya sabéis que tenéis un análisis subido en el canal por si os interesa mi valoración y mi opinión. Yo iré a recoger esta tarde mi edición en formato físico, que la verdad quería tenerlo junto al resto de la franquicia. Y nada, ya os lo mostraré por aquí, llegado el momento. Pero bueno, en la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones sobre los diferentes temas que hemos abordado hoy. Y por supuesto, disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.